¿Por qué, si Dios nos ama, permite que seamos tentados? Esta es una de las preguntas más profundas y dolorosas que los creyentes enfrentan en su camino espiritual. Cuando luchamos con pensamientos impuros, deseos indebidos o caemos en errores repetidos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esta batalla? Contexto de la tentación en la vida cristiana. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta el Apocalipsis, la tentación aparece como una constante en la historia humana. Adán y Eva fueron tentados en el jardín. Jesús fue tentado en el desierto, y tú y yo también lo somos. Pero hay una diferencia clave. No estamos solos. Y esto nos lleva al corazón del mensaje de hoy. 1 Corintios 10:13. Lectura del versículo clave. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. 1 Corintios 10:13, RVR 960. Este versículo no solo es consuelo, es una promesa. Nos asegura que Dios conoce nuestros límites y nunca permitirá que enfrentemos una prueba imposible de superar. Reflexión inicial. La tentación, aunque incómoda y peligrosa, tiene un propósito en el plan de Dios. No es un abandono divino, sino una oportunidad para crecer, fortalecernos y descubrir nuestra dependencia absoluta del Señor. ¿Te está ayudando este contenido? No olvides suscribirte y dejar tu like para que más personas descubran la verdad bíblica. Dios es responsable de nuestras tentaciones. Una de las confusiones más comunes entre los creyentes es pensar que si Dios permite algo, Él es responsable de ello. Pero la Biblia es clara. Dios no tienta a nadie. Leamos lo que dice Santiago 1:13-14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí descubrimos una verdad crucial. La tentación no nace en Dios, sino en nuestro interior. Dios permite que atravesemos situaciones de prueba, pero no con la intención de hacernos caer, sino de hacernos más fuertes. Permitir no es provocar. Dios, en su soberanía, permite que el enemigo nos tiente, tal como ocurrió con Job, pero al hacerlo, también coloca límites. No se trata de un juego cruel, sino de una pedagogía divina, un proceso en el que, a través del fuego de la prueba, se forja un carácter que le agrada. El ejemplo de Jesús. Incluso Jesús fue tentado, como nos recuerda Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, pero no pecó, y eso cambia todo, porque ahora tenemos a alguien que comprende nuestras luchas desde dentro, no desde la distancia. Conclusión del capítulo. Dios permite la tentación porque confía en que, con su ayuda, podemos vencerla. Él no nos lanza al fuego para destruirnos, sino para refinarnos. Estás sintiendo el peso de una prueba. No estás solo. Suscríbete y acompáñanos para seguir descubriendo cómo vencer con la fuerza de Dios. ¿Por qué Dios no elimina completamente las tentaciones de nuestra vida? Si Él es todopoderoso, ¿no podría simplemente hacer desaparecer todo deseo pecaminoso de nuestro corazón? La respuesta es profunda y transformadora. La tentación tiene un propósito pedagógico. 1. Revela lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomio 8:2, Dios explica por qué hizo pasar a Israel por el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Cuando somos tentados, se revela si realmente amamos a Dios o si solo lo seguimos cuando todo es fácil. Las tentaciones actúan como espejos, reflejan la verdadera condición de nuestra alma. 2. Nos entrena para la guerra espiritual.
Como los músculos que se fortalecen con el esfuerzo, nuestra fe también se fortalece cuando resistimos la tentación. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en nuestra comodidad. 3. Nos hace depender de Dios. Sin tentación, podríamos caer en orgullo espiritual. Pablo mismo dijo en 2 Corintios 12:7 que recibió un aguijón en la carne para no exaltarse desmedidamente. En la tentación aprendemos a clamar, a orar, a buscar ayuda. 4. Nos prepara para ayudar a otros. Aquello que hoy estás venciendo, mañana será una lección y un testimonio para otros, como está escrito en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Reflexión. Dios no desperdicia ninguna lucha. Incluso tu tentación más difícil puede ser parte de un plan mayor, tu transformación. ¿Te identificas con esto? Dale like y comparte este video para que otros también comprendan el propósito de sus luchas. Y no olvides suscribirte para más contenido bíblico. Una promesa que cambia nuestra perspectiva. Volvamos a nuestro versículo central, 1 Corintios 10:13. Una de las frases más poderosas es: no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esta declaración rompe con una de las mentiras más comunes del enemigo. No vas a poder, es demasiado para ti. Dios nos dice lo contrario. Él conoce nuestros límites mejor que nosotros mismos y nunca permitirá una carga que no podamos llevar con su ayuda. La tentación nunca es invencible. Aunque parezca abrumadora, no es todopoderosa. No viene de un enemigo sin control. Está limitada por la voluntad de Dios. Eso significa que si una tentación llega a tu vida, es porque ya hay dentro de ti la capacidad, con Dios, para resistirla. Ejemplo bíblico: José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar lo tentó día tras día, José no tenía iglesia, ni Biblia, ni pastor cerca, pero tenía algo más poderoso: el temor de Dios. Y fue ese temor lo que lo llevó a huir de la tentación, no a negociar con ella. Génesis 39. ¿Y si caigo? Muchos, al caer en una tentación, se sumen en culpa y se alejan de Dios. Pero 1 Juan 2:1 nos recuerda: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no solo nos da fuerza para resistir, también nos ofrece restauración si caemos. Eso no es licencia para pecar, sino esperanza para volver a levantarnos. Conclusión. La tentación puede parecer gigante, pero nunca es más grande que la gracia de Dios. Si Él la permite, es porque también te ha dado las herramientas para vencerla. ¿Te ha fortalecido esta enseñanza? Suscríbete y acompáñanos, porque aún hay más verdades bíblicas que pueden transformar tu vida. ¿Te has sentido alguna vez acorralado por la tentación, como si no hubiera salida, como si fueras arrastrado inevitablemente hacia el error? Esa sensación es una trampa del enemigo, porque la palabra de Dios afirma: sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. 1 Corintios 10:13. Dios no solo permite la tentación, sino que provee una vía de escape. Siempre. Puede no ser la más cómoda. Puede exigir decisión, renuncia o incluso alejamiento de personas y ambientes, pero siempre existe. ¿Cómo se manifiesta esa salida? A través de su palabra, muchas veces una verdad bíblica que recordamos justo en el momento preciso es la herramienta que necesitamos para decir no. Así venció Jesús al diablo en el desierto, con la Escritura. Por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo no solo consuela, también advierte, incomoda, guía. Su voz suave muchas veces nos muestra la salida antes de que crucemos la línea del pecado. Mediante personas de fe. A veces, una llamada, una conversación, un consejo oportuno, son usados por Dios para detenernos a tiempo.
Por eso es vital rodearse de hermanos que caminen en la luz. A través de circunstancias, hay situaciones que parecen accidentes o interrupciones, pero en realidad son salidas que Dios ha creado. Él puede cerrar puertas que nos llevarían al mal por amor a nosotros. La decisión final es nuestra. Dios siempre provee una salida, pero nunca obliga a tomarla. Ahí entra nuestro libre albedrío, nuestro deseo de agradarlo. La salida puede ser incómoda, pero es posible. Siempre. Reflexión. Cada vez que enfrentamos la tentación, hay una salida escondida, diseñada por Dios mismo. No se trata de suerte, sino de una promesa divina que jamás falla. ¿Te gustaría que más personas encontraran esa salida también? Comparte este video, suscríbete y sigue con nosotros para descubrir la verdad que libera. ¿Y si la tentación no fuera solo una amenaza, sino también una herramienta? Aunque suene contradictorio, las Escrituras nos muestran que muchas veces Dios utiliza la tentación como una escuela para formar a sus hijos. 1. Forma paciencia y dominio propio. Santiago 1, 2, 4 lo deja claro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Resistir una tentación no es solo evitar el mal, es ejercitar el fruto del Espíritu. Cada vez que elegimos obedecer a Dios, estamos construyendo madurez espiritual. 2. Nos capacita para discernir el bien del mal. Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no sucede de la noche a la mañana. La tentación nos obliga a elegir, a pensar, a examinar, y en ese proceso se agudiza nuestro discernimiento espiritual. 3. Rompe la autosuficiencia. Cuando enfrentamos tentaciones y descubrimos lo débiles que somos por nosotros mismos, somos empujados a depender de Dios. Pablo testificó que su mayor fuerza vino cuando reconoció su debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10, 4. Nos mantiene humildes. Nada como recordar nuestras luchas internas para mantenernos lejos del juicio y la arrogancia espiritual. Los que conocen su fragilidad son los más compasivos con los demás. Conclusión: la tentación es un maestro severo, pero eficaz. No la buscamos, pero si llega podemos aprender de ella. Con Dios, cada batalla puede convertirse en una lección. ¿Te ayudó este capítulo a ver la tentación de otra manera? Suscríbete y deja tu like si crees que Dios está enseñándote a través de cada prueba. Una pregunta que duele. ¿Qué hace Dios cuando caemos en la tentación? ¿Se decepciona? ¿Nos abandona? ¿Nos castiga sin piedad? La verdad es mucho más profunda y esperanzadora. Dios no se aleja del que cae, sino del que no quiere levantarse. 1. Dios nos busca incluso en la caída. En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace Dios es buscarlos. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. No porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos reconocieran su condición. Dios no evade la conversación. Él quiere restauración. 2. Dios nos ofrece perdón inmediato. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay periodo de espera, no hay penitencia humana, hay gracia inmediata para el que se arrepiente de corazón. 3. Dios transforma la caída en testimonio. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero tras su restauración fue usado por Dios para predicar con poder. Su fracaso no fue el final, fue un punto de inflexión. Lo mismo puede pasar contigo. Aquello que hoy te avergüenza puede convertirse mañana en un testimonio que inspire a otros. 4. Dios no nos define por nuestras caídas. La Biblia no llama a David el adúltero, sino el hombre conforme al corazón de Dios. No porque Dios minimice el pecado, sino porque ve más allá.
Ve el arrepentimiento, el quebranto, la transformación. Reflexión. La caída no es el final si nos levantamos tomados de su mano. Dios no nos rechaza, nos restaura, nos limpia, nos levanta y nos llama a seguir. ¿Has sentido el abrazo de Dios aún después de fallar? Dale like, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que aún hay esperanza. No estamos luchando solo contra deseos internos. La Biblia nos revela que hay una inteligencia espiritual detrás de muchas de nuestras luchas. Satanás, el adversario, que busca desviarnos del propósito de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. 1. Satanás conoce nuestros puntos débiles, no ataca al azar. Observa, estudia, espera el momento oportuno. Así como tentó a Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno, también nos ataca en momentos de vulnerabilidad, cansancio o soledad. 2. Su arma principal es la mentira. Jesús lo llama padre de mentira. Juan 8:44. La tentación muchas veces viene disfrazada de lógica. No es tan grave, todo el mundo lo hace, puedes controlarlo. Pero detrás hay un veneno que quiere destruir tu comunión con Dios. 3. Su objetivo no es solo hacerte caer, sino mantenerte caído. El enemigo no celebra tanto tu caída como tu culpa prolongada. Quiere que creas que ya no vales, que Dios ya no te quiere, que no puedes volver. Pero eso es exactamente lo contrario del Evangelio. 4. Resistirlo es posible en Cristo. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El secreto no está en nuestra fuerza, sino en nuestra sujeción a Dios. Cuanto más cerca de Él estemos, más lejos estará el enemigo. Reflexión. Conocer las estrategias del enemigo no es para temerle, sino para estar alerta y preparados. Estamos en guerra, pero no estamos solos. ¿Quieres vencer al enemigo con la verdad de Dios? Suscríbete y acompáñanos. Hay poder en la palabra y victoria en Cristo. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto. Allí, durante 40 días, fue tentado por el diablo. Mateo 4:1-11. Este episodio no es solo una historia histórica, es un modelo, un mapa espiritual para nosotros. 1. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Antes de entrar en el desierto, el texto dice que fue lleno del Espíritu. No enfrentó al enemigo con fuerzas humanas, sino con poder espiritual. Nos recuerda que sin el Espíritu Santo somos presa fácil, pero con Él somos más que vencedores. 2. Respondió con la palabra. A cada tentación, Jesús contestó: escrito está. Él no discutió, no justificó, no se enredó. Usó la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por eso es esencial memorizar, meditar y vivir las Escrituras. 3. No cedió ni un milímetro. Las ofertas del enemigo eran sutiles pero poderosas. Pan para el hambre, fama, poder. Jesús no negoció, no buscó atajos, permaneció firme. Él eligió obedecer aunque costara. 4. Salió del desierto en victoria. Después de resistir, los ángeles vinieron y le sirvieron. La prueba terminó y comenzó su ministerio con autoridad. ¿Qué nos enseña esto? Que la tentación es parte del proceso y que la victoria es posible si seguimos el ejemplo de Cristo. Llenura del Espíritu, uso de la palabra y firmeza de carácter. Reflexión. Jesús no solo venció por sí mismo, venció para mostrarnos que en Él nosotros también podemos resistir. ¿Quieres caminar como Jesús? Dale like, suscríbete y comparte este video. La victoria no es solo una promesa, es una realidad para los que viven en Cristo. Volvemos a la gran pregunta: ¿por qué Dios permite la tentación? Si Él es bueno, si nos ama, si desea lo mejor para nosotros, ¿por qué no elimina de una vez por todas este mal? La respuesta está en su propósito eterno. Dios
Permite la tentación no para destruirnos, sino para moldearnos, no para que tropecemos, sino para que seamos fortalecidos, no para que caigamos, sino para que dependamos más de Él. 1. Para probar nuestra fe y fidelidad, como el orfebre que prueba el oro en el fuego, Dios permite la tentación para purificar nuestra fe. Lo que queda después del fuego es más valioso, más sólido, más real. 2. Para formar carácter semejante al de Cristo. Cada decisión contra el pecado, cada resistencia al mal, cada acto de obediencia nos hace más parecidos a Jesús. Romanos 8:29 nos recuerda que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. 3. Para que su gracia brille aún más. Cuando vencemos, no decimos, qué fuerte soy, sino, cuán grande es Dios en mí. La tentación revela nuestra debilidad, pero también manifiesta su poder perfeccionándose en ella. 4. Para equiparnos como soldados del reino, cada batalla enfrentada nos prepara para ayudar a otros. Cada tentación vencida nos convierte en guías, consejeros y guerreros que inspiran. Conclusión final. Dios no se complace en tu sufrimiento, pero sí se complace en el fruto que ese sufrimiento produce cuando es entregado a Él. La tentación es parte del camino, pero no define tu destino. Lo que define tu vida no es cuántas veces eres tentado, sino cuántas veces eliges a Dios. Versículo para memorizar. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 1 Corintios 10:13. ¿Te ayudó esta serie de reflexiones? Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita recordar que no está solo en su lucha. Con Dios siempre hay una salida.